Bueno, una de las incógnitas es si Milei va a poder bajar la inflación, domarla, ganarle la batalla que venimos perdiendo hace años con distintos gobiernos contra la inflación. Diego de Aquino no tiene la bola de cristal, pero lo hemos invitado, es economista, y gracias por venir, Diego, ¿cómo estás? Gracias, Fernando, por invitarme. ¿Y cómo le ves? A ver, la situación es claramente difícil, pero en materia de inflación tengo la sensación de que después de la brutal devaluación de diciembre, que recordemos que se devaluó más del 100% el tipo de cambio, el pase a precios tuvo una intensidad tremenda en los primeros 20, 25 días y luego efectivamente empieza a haber un retroceso en ese pase a precios que ha incluido en el caso de precio en pesos que han bajado, mediante promociones, mediante gangas, pero realmente lo han hecho. ¿Por qué es esto? Bueno, porque obviamente el gobierno tomó una decisión que es, como suelo usar la imagen, un auto que venía muy rápido y acelerando y muy cargado, que era la economía argentina en materia de inflación, decidió tirar el freno de mano. Al tirar el freno de mano, todos los objetos dentro del auto se desacomodan y vuelan y se rompen. Con lo cual, en ese sentido, hay un frenazo en la economía que obviamente colabora en la corrección de estos precios nominales. Ahora, al día que estamos ya casi terminando febrero, creo que la tendencia es que la inflación acumulada de diciembre, de enero y de lo que va de febrero lo va a dejar al gobierno en marzo en una situación en donde la devaluación que aplicó no se la comió el pase a precio. Obviamente que los sectores de ingresos fijos, asalariados, jubilados, informales, son los que están sufriendo en gran medida este ajuste. Pero en materia de inflación, ¿ves que estaría logrando su objetivo? Digamos, yo insisto... ¿Cómo lo pondrías? Yo lo pongo en estos términos. Digo, el gobierno de acá a fin de año tiene un programa económico, fiscal y financiero que está llevando adelante. Sí. Eso tiene marcas para ir revisando. Es como una carrera y bueno, hay que ir viendo cómo va en la tercera vuelta, en la décima. Sí. La marca que se viene es ahora a fines de marzo, principio de abril, que tiene que ver si pueden controlar lo que se llama la nube de precios relativo, es lo que vale una cosa en relación a la otra. Y ahí el dato destacado del tipo de cambio. Si el gobierno está obligado a devaluar fuerte, ¿qué sería fuerte en estas condiciones? Un 30, un 40% en abril, digamos, quiere decir que fracasó y sería una tacha, una marca roja. Ahora, si el gobierno entra a fines de marzo, principio de abril, donde la brecha entre el dólar oficial y los dólares de acceso, como tenemos el dólar bolsa o el dólar blue, es chica, como está haciendo ahora, y la inflación va aterrizando, es decir, si por caso la inflación de febrero se acerca más al 10 que al 20, eso indicaría que el gobierno está domando el potro de los precios relativos. Obviamente que eso produce daño porque un caso concreto lo estamos teniendo en el transporte público de pasajeros. ¿Precio relativo qué significa? Que el costo de cortar un ticket de un transporte público de pasajeros es 4, 5 veces, 3 veces y media más de lo que se pagaba. O 10 o 12 o 20 veces más caro. En el caso del subte, que en Córdoba no hay, pero en Buenos Aires hay, el subte hasta enero era aproximadamente 20 veces más barato que el subte en París, digo, para poner una relación. Claro. Y Argentina no es un país 20 veces más pobre que Francia. Entiendo. Diego, también se viene hablando de si el gobierno levanta el cepo o no. ¿Cuál sería la importancia para la gente, o en términos de precios, o en términos de signo en la lucha contra la inflación, de levantar el cepo? Yo creo que si el gobierno logra levantar el cepo, decididamente la marca va a ser verde. ¿Por qué no necesitó devaluar? Inclusive pueden llegar a devaluar y levantar el cepo, que ahí ya no sería una devaluación. Recordemos en el 2015, cuando asumió el gobierno de Macri, en realidad no devaluó, levantó el cepo inmediatamente y el tipo de cambio corrigió, ¿cierto? Sí. Saltó de 10 a 12, 12 a 80, cuando en el blue estaba en 14 en ese momento. Es decir, termina siendo una devaluación, el dólar se nos encarece. Pero digo, el gobierno tiene permitido hacer una corrección para mí del orden del 20 al 25% a cuenta de que inmediatamente libere
el mercado de cambio, que es levantar el cepo. Ahora, ¿qué significa para Argentina hoy levantar el cepo? Significa que deberíamos no solo todos acceder al mercado de cambio, esto lo que hacen todos los argentinos, comprar dólares cuando se puede, sino que fundamentalmente nuestra economía podría resolver una de las trabas que tiene para funcionar, que es el libre comercio en materia de moneda para traer bienes o enviar bienes al exterior. Pensemos que el cepo le implica a exportadores liquidar divisas al valor dólar, es decir, liquidan pero en pesos, si bien hay retención entre medio, pero es todo contra otra moneda y ese valor va cambiando. Con las importaciones pasa al revés, con lo cual eso normalizaría el funcionamiento de la economía. Pero si le agrega un beneficio plus en esta etapa por el daño en el cual estamos, que es peor que en el 2015, y que se refiere que, como viene la situación, el Banco Central ha dejado de emitir. Con lo cual, si se levantara el cepo mañana, para decirlo de alguna manera, y el Banco Central se sostiene sobre esta idea de no emitir por encima de lo que necesita el bolsillo de la gente de los pesos, lo que vamos a tener es muy probablemente una corrección del tipo de cambio a la baja. Es decir, vamos a tener un incentivo a corregir los precios nominales de nuestra economía que está dolarizada. Pueden bajar los precios. Y en ese caso bajarían porque la mayoría de nuestros bienes están dolarizados, los precios, o al menos en nuestra mente lo hacemos de esa manera. Bienes que están dolarizados como cubierta para automóviles, están dolarizados. Sabemos que están al doble, al 70% más caro que países limítrofes. Conviene ir a comprar a Paraguay o a Chile. Exactamente. Bueno, eso sería, por ejemplo, candidato a que baje. No hay forma que en una normalización del mercado de cambio eso se sostenga. Ahora, hay otros precios que no están dolarizados, pero sí funcionamos los argentinos por dolarización, que ahí tiene que ver con cosas que se producen en la Argentina, que incluyen servicios, pero que sin embargo están atados a paridades mentales que tenemos todos los argentinos. Pensemos que si esa paridad tiene incentivo a bajar, ¿por qué? Porque hay una liberación al acceso al dólar, es decir, aquello que es prohibido o de difícil acceso de pronto se lo puede obtener, con lo cual es sencillo accederlo, y por otro lado tenemos que quien emite los pesos ha cortado o ha suspendido la máquina de emitir pesos. Después vemos cómo se ha hecho eso, que es otra discusión. Estoy hablando de la posición monetaria. Los estímulos son para que el tipo de cambio se mantenga controlado o inclusive baje, y eso sería un dato inédito respecto del paso reciente argentino, porque no solo estamos ante una unificación del mercado de cambio, una liberación de las condiciones de funcionamiento de la economía, sino que estaríamos ante la situación inédita, o que deberíamos remontarnos 30 años atrás, donde el peso, entre comillas, digamos, este peso, podría revalorizarse. Diego, a propósito de baja de precios, sin la emisión y con el gasto del Estado, el gasto fiscal pisado, el gobierno va logrando que es su propósito de déficit cero o de superávit fiscal, también de superávit comercial. Dicen en el gobierno, lo dijo Caputo, que una segunda o tercera etapa sería, con ese déficit fiscal cero o superávit fiscal, bajar impuestos. Eso permitiría también bajar los precios. Te pongo un ejemplo. Horacio Alonso, periodista de ámbito financiero especializado en el sector automotor, ponía el caso de la pick-up Frontier que Nissan fabrica en la planta de Santa Isabel en Córdoba. Se fabrica acá, se exporta a Chile con otro nombre, no con la misma marca, y sin embargo en Chile es más barato que en Argentina. Acá la fabricamos y es más cara. ¿Puede ocurrir eso, que con déficit fiscal cero bajen impuestos y eso también signifique baja de precios? Sí, a ver, tiene que haber una estabilidad de los precios relativos, que es lo que hablábamos recién. Sí. Porque si uno baja impuestos cuando está todo desatado, es decir, cuando el auto no terminó de frenar, ¿cierto? Los objetos todavía están volando, sí. Y yo de pronto quiero empezar a acomodar cosas, que sería esto, que voy a decir, che, este paquetito en realidad lo teníamos que llevar en el asiento de atrás, no adelante, claro. Pero si todavía están volando las cosas, bueno, eso es bajar impuestos mientras los precios relativos están desbarajustados aún. Si los precios relativos han logrado estabilizarse y si la sensación en materia de inflación claramente es que Argentina empieza a aterrizar, es decir, vamos a menos de un dígito mensual y a partir de ahí veremos cuál es el plan del gobierno, si es la dolarización o no, creo que una baja de impuestos efectivamente podría producir la reactivación de determinados sectores en materia de oferta y también, como vos mencionas, en materia de demanda. Hay mucha demanda contenida. En el caso de los autos que vos mencionás, es un caso puntual
y específico, hay una demanda atrasada de compra de esos bienes de uso, porque los precios y la disponibilidad no ha permitido en los últimos años que se realice esa demanda. Diego, te hago una pregunta porque mucha duda, o la principal duda sobre el plan económico es si esto soporta desde el punto de vista político y social. Político por lo que todos estamos viendo, estos enfrentamientos a diario, porque ha fracasado el gobierno en sus intentos en el Congreso, y social, bueno, porque está muy complicada la situación por la baja de salarios o porque los salarios no aumentan como la inflación o porque pierden capacidad, poder de compra y porque, bueno, el ajuste también viene ocurriendo con los salarios y con las jubilaciones. De hecho, ha estado la número 2 del Fondo Monetario, vos lo sabés, en Buenos Aires, se reunió con Caputo, con Milei, y ayer le da reportajes a La Nación y a Clarín, y en Clarín dice, las jubilaciones deben seguir el ritmo de la inflación. No solo se trata de hacer el ajuste, sino de asegurarse su buena calidad. Lo dice la número 2 del fondo, pareciera que lo está diciendo alguien de la oposición, Grabois. No, las jubilaciones deben seguir al ritmo de la inflación. No es lo que está pasando. No es lo que está pasando en relación a la inflación, pero el gobierno tiene un plan que se supone quieren llevar a cabo, que es cambiar la unidad de cuenta, dolarizar, esto lo ha vuelto a decir el presidente, con lo cual yo ahí estaría muy atento a un flanco analítico que tiene que ver cómo se mide la jubilación, si de cara a una inflación pasada o de cara a la unidad de cuenta que se quiere establecer. Como referencia, que si fuera el dólar, sería esa. Con lo cual, digo, dicho eso, a mí me parece que en materia de desarrollo de este proceso, el gobierno va a intentar llevar la situación de la mejor manera que pueda a mediados de año. Yo creo que esto de la tolerancia colectiva y social tiene que ver con algo que es como la canilla y la palangana, flujo y stock, ¿sí? La canilla es lo que cae, la palangana es lo que tengo. En este momento, la sociedad argentina, esa gran ancha avenida al medio que es la clase media en Argentina, está toda sacando agua de la palangana. Poquita o mucha, porque la canilla no le alcanza, que es, no alcanzan los salarios, no alcanzan la jubilación. Pero hay agua en la palangana. Y me parece que la sociedad está dispuesta a usar parte del agua que tienen almacenada en la palangana. Personalmente creo que el análisis duro que se va a hacer respecto de cuánta agua queda en la palangana y cuánta está goteando la canilla y si eso me va a alcanzar o no, eso la clase media argentina lo hace fundamentalmente en julio, lo hace luego del aguinaldo de junio. Yo creo que conceptualmente la gente, las familias están dispuestas a esperar este semestre, gastar los chanchitos que tengan que gastar, romper el chanchito, ajustarse todo lo que puedan para ver cómo llegan a julio. Con la mitad del año terminado, si la ancha avenida al medio ve luz al final del túnel, creo que le van a dar crédito al gobierno. Esto es lo que pasó con la convertibilidad en el 91. Si en julio no se ve luz al final del túnel, la clase media naturalmente va a hacer lo que hace siempre en Argentina, que es evitar ser pobre. Con lo cual en julio lo que van a hacer es desprenderse de un auto, si ya lo habían parado. Si estaban pensando en cambiar al chico de un colegio privado a uno de asistencia semi-privada o a un público, lo van a hacer. Si tenían previsto no vacacionar en el fin de año que sigue, ya lo van a organizar de esa manera. Si estaban pensando que no iban a poder ya pagar el alquiler y no renovar, irse a algo más chico o a la casa de los padres, lo van a hacer, y eso obviamente va a producir una brutal caída en la demanda, y eso sí va a producir una gran recesión, y va a llevar a la economía a fin de año una caída, como suelo decir, muy parecida a la que ocurrió en el 2002 y parte del 2003, pero en vez de que ocurra en 14 meses, va a ocurrir en 20 meses. Vamos a tener una caída brutal del producto. Ahora, si la ancha avenida al medio ve luz al final del túnel en julio, creo que una parte de la sociedad lo va a acompañar, y eso está muy ligado al proceso de la inflación y a la ausencia absoluta de crédito que hay hoy en Argentina. O sea, toda la clase media, todos tenemos que resolver nuestros problemas de falta de agua en la canilla con la palangana propia. No podemos pedirle prestado a nadie a menos que sea un familiar. Eso en el mundo no funciona así.
todas las crisis de ingresos que suelen tener los países, como han tenido en la pandemia, los países centrales, se resuelve con acceso al crédito. Crédito que acá no existe, ¿cierto? Crédito a 5, 10, 15 años, imposible, que a uno le permite ordenar la situación y por ahí mantener el hijo en el colegio hasta que termine y quizá el hermano mandarlo a otro colegio. Y bueno, ese tipo de decisiones Argentina, lamentablemente, la clase media no las puede ejecutar. Diego, muy interesante como siempre escucharte. Da para que sigamos hablando, quedan un montón de preguntas, pero se me acabó el tiempo. Gracias como siempre, Diego. No, gracias a vos. Un gusto tenerte acá.